La primera, piden explicaciones a Toledo. Procuraduría ya solicitó el levantamiento del secreto bancario del expresidente tras informe periodístico que reveló el origen del dinero con el que su suegra compró lujosas propiedades en el Perú. El suboficial Amílcar Gómez participó junto al presidente Humala en el levantamiento de Locumba. Fue acusado de pagar sobornos a testigos en el caso Madre Mía y ahora trabaja en Palacio de Gobierno, según denuncia periodística. La tercera, el nuevo ministro de Justicia, Galo, dijo que expediente llegará en los próximos días y lo revisará antes de entregarlo al presidente Humala. La cuarta, se produjo un desborde popular en Capa. Cientos de pobladores atacaron la comisaría y tomaron la Panamericana Norte en su intento por hacer justicia con sus propias manos ante dos sujetos que acababan de asesinar a un comerciante. Y la última noticia del día, hoy se cumplen 100 años del nacimiento de Lolo Fernández, la leyenda crema. Los hinchas de la U festejan y le rinden homenaje a su ídolo. Bueno, esas son las 5 noticias que hemos seleccionado con nuestra producción para comentarlas hoy con nuestros invitados. La congresista Cecilia Chacón y el analista Carlos Tapia. Buenas noches, bienvenidos. Muy buenas noches. Bueno, señores, empezamos con lo que ha sido un poco la bomba de anoche, ¿no es cierto? A raíz del reportaje transmitido por el programa Panorama que hizo el periodista Marcos Vázquez, vimos cuál es la realidad de la compra de las casas del señor Alejandro. Una realidad bastante difícil en la medida en que la empresa que compra las propiedades de la señora, de la madre, la señora Elian Karp, en realidad está conformada o estuvo conformada inicialmente por dos evidentes testaferros o dos personas que no tenían ni siquiera el capital para iniciar una empresa de esa naturaleza, y además están implicados también otros personajes importantes del gobierno de Toledo. ¿Qué va a pasar? Porque el Congreso había desestimado esta investigación y ante tanta evidencia pareciera que es importante tomarse un poco más en serio el caso. Cecilia. Bueno, en realidad yo creo que este es un escándalo inaceptable. En otros momentos, por cosas mucho menores, ha habido gente presa solamente por denuncias periodísticas. El caso de mi padre, que estuvo 7 años preso por una denuncia periodística en un juicio que llevó más de 13 años y que lamentablemente jamás llegó a una sentencia hasta el día de hoy. Y sin embargo, por esa sola acusación, lo metieron preso. Yo no pido que eso suceda ahora, porque eso no estuvo bien. Y eso no estaría bien tampoco ahora. Pero por lo menos que le den un impedimento de salida del país para que responda aquí en el Perú y no desde Harvard. Y lo que también es vergonzoso es el blindaje que le han hecho las diferentes bancadas al señor Toledo, empezando por Gana Perú, por supuesto su propia bancada y otras más que al parecer le deben muchos favores. Entonces él tiene mucho que responder aquí, desde aquí, no por Twitter, no desde Estados Unidos ni de ningún otro país. Él tiene que venir a responder. Ahora el procurador Arbizu, después de mucho tiempo, ahora dice que se tiene que investigar. ¿Por qué no lo dijo antes? Él quiere investigar a todos. Bueno, de hecho se está investigando en la Fiscalía y en un esfuerzo por hacer control de daños respecto a la denuncia periodística, Juan Cheput, nuestro amigo, que yo creo que es una persona correcta e intachable, dijo que todos estos documentos no eran producto de una investigación periodística, sino filtraciones de la Fiscalía. Pero resulta que el fiscal dice que eso no está en la Fiscalía que está investigando el caso Toledo. Entonces el control de daños ha resultado siendo más dañoso, a pesar, insisto, de nuestro amigo Juan Cheput. Carlos Tapia. Bueno, en primer lugar, yo creo que somos un país en América Latina que a los presidentes o expresidentes se les persigue por comprar casas, ¿ya? Y el caso de Toledo, Alan García, es una cosa un poco vergonzosa, ¿no? Eso no sucede en Chile, Brasil, no sucede, no sé por qué los presidentes salen del presidente y compran casas. En segundo lugar, está de acuerdo. ¿Qué está mal? ¿Que compren casas o que los investiguen por comprarlas? No,
en que... Pero perdóname, no se trata de que compren casas. Claro. No, de que compren casas. Claro, es que compran casas después de salir de presidente e inmediatamente se le investiga porque de dónde tuvieron la plata para poder comprar la casa, ¿no es cierto? Bueno, pero otros países no tienen un expresidente preso por temas de corrupción. O sea, yo creo que en virtud de que estamos saliendo de una etapa muy compleja de corrupción, habrá pues que investigar a los expresidentes hasta que no sé si se nos quita el trauma o se nos quita la corrupción, una de dos. No, está bien, pero lo que sucede es por qué en este país suceden esas cosas, ¿no? A los expresidentes se les investiga porque compran casas. A eso me refiero. Yo no digo que no se haga, pero no veo la trascendencia que en otros países se le persiga a los presidentes por comprar casas. Entonces hay algo que tiene que ver con que los fondos no son los adecuados, no son los correctamente obtenidos, no sé, pero esa imagen creo para el escenario político de la región no es muy buena. Coincido con Cecilia en que tiene que ser investigado, tiene que venir acá, tiene que dar su versión del asunto. Hay pues una apreciación de que coincido con Guido de que eso ya estaba en la fiscalía, pero el fiscal ahora dice que no está, entonces preferible es que cuanto más rápido el expresidente Alejandro Toledo aborde las cosas de frente, rápidamente, va a ser mejor para él, para su familia y para la democracia en el Perú, ¿no? Hacerla más larga, creo que eso va a ser contraproducente a sus intereses, y más aún si quiere ser candidato a la presidencia. Hay ciertas respuestas en el Congreso que tienen cierta lógica. La de Gana Perú y la de la bancada de Toledo, bueno, ni modo que no iban a votar en otro sentido. Gana Perú podría haber votado en otro sentido, pero en fin, está clara la alianza. El PPC a mí me ha llamado mucho la atención. Escuchar a Raúl Castro hoy día diciendo... esto se tiene que probar y mientras no se pruebe no hay nada, no podemos hacer nada. Yo digo, ¿cómo vas a probarlo si no autorizas una comisión de investigación? O sea, la prensa no tiene por qué probarlo, por cierto. No tiene, no es su trabajo. Así es, ¿no? La prensa lo que hace más bien es ayudar de alguna manera a que estos temas salgan a la luz, pero es obligación del Ministerio Público, la Fiscalía y el Congreso investigarlos. Mira, es una vez más la muestra del doble rasero. Cuando se trata de un fujimorista, y que lo hemos visto, o sea, no es algo que yo esté inventando, los años pasados, pasaba cualquier denuncia, por más absurda que sea, denuncia, y te ordenaban detención. Una detención que luego te llevaba a la cárcel años sin una sentencia. Entonces, eso fue muy malo para el país y esperemos que no se repita. Pero lo que no podemos hacer es este doble discurso, porque el pueblo se está dando cuenta. La persona que llevó la bandera de la lucha contra la corrupción durante tantos años, ahora hace que lo blinden dentro del Congreso. Y es mentira que si porque está en el Poder Judicial no se puede investigar en el Congreso. Él es un actor político y la duda es de que esas propiedades no son de la suegra, sino de él. Insisto, la duda, porque yo no lo estoy acusando. Yo no acuso mientras no existan efectivamente las pruebas contundentes que así lo demuestren, pero él tendrá que demostrar que esas dudas razonables que existen sobre la compra de una suegra de más de 80 años que no vive en el Perú y que nadie supiese que fuera millonaria, ahora esté comprando este tipo de... Pero además, para finalizar ese tema, Guido habla, por ejemplo, de Cheput, al cual yo también le tengo estima y considero que no solo él, sino hay algunas otras personas dentro del Perú posible que cuentan No, yo me refería específicamente a él porque él ha hecho declaraciones de esta manera. Toledo no implica que es Perú posible, y eso también es lo que hay que cambiar. En el fujimorismo hubieron personas que cometieron delitos y las responsabilidades penales son individuales. Entonces se dice Juan, Pedro, María, no el fujimorismo. Así como aquí el que tiene que explicar es el señor Toledo, no Perú posible. De acuerdo. Porque las personas no están inmiscuidas en la compra de la y lo mismo para la para cualquier otra. Sin embargo, alguien podría decir, ya, pero Kenji también le ha salido barata al lío con la empresa de la cual era socio, donde se encontró un cargamento de droga. Eso, en cualquier país del mundo hubiera meritado una investigación. Y acá no le han hecho nada. O sea, sí hay una investigación. Pero no, hay una investigación en el Poder Judicial. La misma que tiene Toledo. Efectivamente. ¿Por qué? Porque el caso es totalmente distinto. Cuando se trata de un depósito aduanero, es un depósito aduanero donde quienes ponen la carga son los responsables por lo que se encuentra en ese lugar. Kenji no es dueño de esa carga, Kenji no puso esa carga y por lo tanto, no solamente en el caso específico de Kenji, ninguna persona es responsable en ese sentido, a no ser obviamente que se demuestre que la carga es de él o que él sabía, en fin. Entonces es totalmente distinto. Aquí nadie
nadie le ha inventado las propiedades al señor Toledo, nadie está diciendo de que no existen esas propiedades. Lo que voy es que si existiera este sentido de persecución contra el fujimorismo que no existe contra otros, que él estaría siendo investigado en el Congreso. Si tiene que ser investigado en el Congreso, tendrá que ser investigado en todas las instancias. Nosotros no nos oponemos y él tampoco se opone. Nosotros hemos dicho que se investigue, se ha puesto a derecho y él no tiene ningún problema con que se investigue. Pero hemos sido testigos del blindaje bochornoso que se ha hecho y de todas las maniobras que ha hecho Perú Posible, empezando porque su mismo portavoz es el que presidió la sesión, y no solamente eso, Patricia, ya se había aceptado con los votos de la mayoría la investigación dentro del Congreso y después han utilizado artimañas para voltear la torta. Entonces eso es lo que no puede suceder, porque se han puesto en evidencia de que no quieren ser investigados, de que tienen miedo de ser investigados y que hay un blindaje vergonzoso por parte de diferentes bancadas. Yo coincido con Carlos en que, en fin, habría que hacer un esfuerzo por no poner en la mira a los expresidentes por cada acción que hagan. Pero el hecho de crear una empresa offshore en Costa Rica con dos personas que parecen no tener la menor idea del asunto, una señora dedicada a la limpieza del local. Y si sumamos a la suegra ya van 3, ¿no? Bueno, también es una señora de 80 y tantos años, que no sé si la pobre saben que está metida. Hemos visto ahora hace poco a Armando Villanueva del campo a los 90 y tantos, y sabía perfectamente de dónde estaba parado. Entonces coincido con eso, pero aquí hay demasiados elementos que durante demasiado tiempo han venido apareciendo a Puchito, y entonces uno dice, ya pues. No, mira, yo coincido con el general Daniel Mora, ¿no? Cuando dice esto está haciendo daño a Perú Posible, y por lo tanto él ya ve el problema no personal, sino el problema político, porque en realidad pues a un expresidente no se le investiga de esa manera y las consecuencias son solamente personales, son políticas, ¿no? Pero habría que ver, primero estamos de acuerdo que se investigue. Ahora, sobre lo de las empresas offshore, hay una discusión si son o no son, porque las verdaderas empresas offshore son con clave de quiénes son los socios, en fin. Pero Toledo no se caracterizado por hacer sus cosas con mucha astucia. Por eso digo, hay que investigarlo, está bien, pero y que sea rápido para el bien, ¿cómo se llama?, del Perú, para el bien de Perú Posible, para el bien de la democracia en el Perú. Y Carlos, ¿cómo explicas que lo estén blindando en el Congreso? Porque está bien que el Poder Judicial siga su curso, me parece fantástico, pero el Congreso también tiene facultades para investigarlo y podría también iniciar una investigación en paralelo. Pero claro, es que eso demuestra de que en nuestro país las correlaciones de fuerzas del Congreso de la República no solamente se refieren a tesis políticas, programáticas sobre asuntos económicos, sociales del país, sino muchas veces a emboscadas, contraemboscadas, estratagemas para dañar la imagen de un candidato, para proteger que se dañe la imagen de un candidato o para proteger determinados intereses subalternos. Eso es lamentablemente así. Eso es lo que está sucediendo en el Congreso de la República. No es que sean malos los congresistas solamente porque no estén preparados, calificados. No, en el caso de Cecilia, que es tan buena para muchas cosas, pero ¿cómo se llama? Yo creo que me toca molestarme en virtud de mi defensa siempre en favor del género, etc. No. Señor Tapia, compórtese. Trabajo del PUC en Cajamarca, muy calificada, pero te digo, hay intereses a veces subalternos que se transan en el Congreso y que no tienen que ver con la política. Tienen que ver, como se llama, con otros asuntos, y eso es lo que hace que el Congreso tenga el 18% de aprobación ante la ciudadanía. Porque no son sonsos de la gente cuando vean... El blindaje hace que efectivamente que se den cuenta de que este es un blindaje. ¿Cuál es el rédito, por ejemplo, para el PPC o para Gana Perú? No lo entiendo. Para Gana Perú ya el apoyo que tiene eso es más o menos obvio. PPC. Bueno, el PPC yo no sé cuáles son los réditos, casi nada, ¿no? De las decisiones que muchas veces toman. Lamentablemente el PPC los últimos tiempos toma decisiones que nadie comprende. Apoya a los candidatos como Ollantumala, por ejemplo, o como Villarán. No sé de que nos gusten o no nos gusten, pero digo, no está en su línea ideológica. Entonces la gente que es pepecista dice, no entiendo, ¿qué está pasando? ¿Cómo es? O sea, ¿cuál es su ideología? ¿Por qué apoya uno y otro? Y nadie logra entenderlo, como tampoco nadie ha logrado entender por qué ese blindaje, por qué, por ejemplo, el PPC hace mesa directiva que son
tan ideológicamente diferentes con un partido como el de Ollantumala, que ahora está dando muestras pues que no necesariamente la hoja de ruta la transcurre muy de manera muy derecha, nada de malo que se juntaran en virtud de cosas positivas para el país. Son consensos, son consensos. Lo que pasa es que cuando tú juntas el agua y el aceite, entonces a la gente se le hace muy complicado y muy raro, una vez, 2 veces, 3 veces, y son decisiones que toman que yo respeto, porque ellos sabrán por qué lo hacen, pero que la ciudadanía no comprende, así como tú estás preguntando cuáles son esos réditos políticos, yo el día de hoy tampoco sé cuáles son esos réditos políticos, y la gente que es pepecista, me imagino que debe estar más confundida que tú y que yo. Quiere dividir a PPC. Lo cierto es que con tanto expresidente que se ha caído en el camino, le están abriendo la cancha a las mujeres, a Keiko, Lourdes, ya tienen el 2016 limpio, así que en sus marcas. Bueno, vamos a tener que hacer una pausa y volvemos con el caso del suboficial Amílcar Gómez, un hombre que obviamente se ha ganado la confianza del presidente Ollantumala desde el levantamiento de Locumba, porque luego también tuvo un papel en el caso Madre Mía y ahora se le ve entrar con comodidad y frecuencia a Palacio, lo cual no tendría nada de malo si es que no se negara una vez más. Bueno, lo dicho, el suboficial Amílcar Gómez fue uno de los que participó con los hermanos Humala en el levantamiento de Locumba durante los días finales del régimen de Alberto Fujimori. Luego, cuando se abrió una investigación sobre la participación del presidente Ollantumala en Madre Mía, un pueblo de la Amazonía peruana, también tuvo algo que ver. El ocultamiento, se dijo en ese momento, de testigos, sobre la compra de testigos, de todo eso salió absuelto por el Poder Judicial. Ahora se le entra con frecuencia a Palacio de Gobierno. Insisto, eso no tendría nada de malo si es un amigo y es un hombre de confianza del presidente. ¿Por qué se niega que trabaja en Palacio? ¿Por qué lo niega él? Y tenemos unas declaraciones que me parecen reveladoras de el primer ministro, que una vez más, por supuesto, no sabe nada. ¿Podemos escucharla? Sí, he visto el reportaje, pero yo la verdad no sé, no lo he visto en Palacio nunca, así que no. ¿Le han informado algo sobre? He pedido un informe, pero en todo caso les puedo decir que no es nada relevante, ¿no? Ministro, se ha hablado también de la construcción. Y la oficina de la PCM, ustedes saben, queda en Palacio de Gobierno. Pero creo que este señor ya no va, pues supongo, ¿no? No sé, porque siempre está como en la luna cuando está. Porque solo sé que nada sé. Debe de ser su nuevo eslogan, en realidad, porque nunca sabe nada, efectivamente, ¿no? Está más perdido. Curiosa la coyuntura de ayer en la noche. Todos los programas políticos teníamos en un canal, se cuestionaba a un expresidente, en otro canal a otro expresidente, en el otro canal al presidente de turno. Es más difícil, ¿no? Sí, es una situación complicada porque definitivamente nadie quisiera estar pasando por este tipo de cosas, ¿no? El problema de Jiménez era, para ilustrar un poco el tema, el asunto es que cuando una reportera le pregunta al propio Gómez en qué trabaja, qué hacen, él dice, no, yo no trabajo acá. Y se le ha visto en una serie de momentos acompañando al presidente como camarógrafo, como parte de la comitiva. Su Facebook lleno de fotos, sí, ¿no? Debe tener algunos un carnet dentro de una identificación para entrar a Palacio dentro de su mismo Facebook, ¿no? Sí. Debe tener alguna explicación sobre estas cosas. Bueno, en primer lugar, hay un libro que no sé por qué no se ha distribuido en el Perú, que se llama De Locumba a candidato presidencial, que es un 168 páginas de donde Ollantumala narra todo lo que sucedió en Madre Mía y en todas partes, ¿no? Allí se cita un manual contrasubversivo que es el manual ME 41-7, que es el manual contrasubversivo que se aprobó en la época de Alan García, en junio de 1989. Y ahí se dice, se mata a la gente, no solamente hay que eliminar a los senderistas, sino también a todos los dirigentes ideológicos, políticos, en fin, ¿no? Es una barbaridad. Una barbaridad. Pues bien, en ese libro, lo que hice hoy antes, yo no cumplí ese manual. Pero la mayoría sí, dice, ¿no? O sea, era como una Biblia.
fuerte fue esa declaración, porque entonces todos los demás oficiales sí cumplían ese manual. Amílcar Gómez está con él en Locumba, en el levantamiento de Locumba, y si ustedes ven la fotografía del inicio de la marcha, son 3 personas. Ollanta Humala, Antauro con su sombrero especial y Amílcar. Ollanta era jefe de una batería antiaérea en Locumba. Sale con la tropa, pero no toda la tropa, después lo sigue. Se van desmenuzando, ¿no es cierto? Pero Amílcar se queda hasta el final para demostrarle que hay un tipo de lealtad ya muy personal, etcétera, con Ollanta, ¿no? Yo he conocido a Amílcar Gómez ahí en el local del Partido Nacionalista cuando yo asesoraba a Ollanta, y es una persona muy correcta, no habla, se sentaba en su máquina y parece ser que sabe de computadoras, ¿no? Y después entraba a conversar con Ollanta, ¿no? Las declaraciones de Ollanta siempre han sido, es una persona honorable, pero está en activo, no es que no está en activo, ¿no? Yo no sabría si trabaja en Palacio de Gobierno, pero que es un suboficial en activo, ¿no? Entonces tendría que buscarse por ahí si trabaja en el Instituto Histórico Peruano Militar, no sé cuánto, o en el Palacio de Gobierno. No hay ninguna falta de que trabajara en el Palacio de Gobierno, siendo alguien como tema de que es de entera confianza. Pero tiene credenciales de Palacio de Gobierno, se le ve con frecuencia con el presidente, en algún caso haciendo de camarógrafo de la visita presidencial. Y no hay ningún problema, efectivamente, si es un hombre de confianza del presidente, que trabaje con el presidente. ¿Por qué negarlo? Claro. ¿Por qué tratar de ocultarlo? Es el problema. No sé, pero si es alguien en activo, un suboficial en activo que está, ¿cómo se llama?, con de camarógrafo del presidente de la República, no parece lo más correcto, ¿cierto? Porque deben haber un trabajo de prensa, ¿no? Un camarógrafo. Claro. Pero yo creo que de alguna manera esta es una persona que puede traer a colación recuerdos que no necesariamente quieren que salgan a la luz, y eso es una de las razones por las que no lo quieren mostrar mucho. Para empezar, el levantamiento de Locumba tiene muchos cuestionamientos, y en la foto que tú mencionas, efectivamente, porque se ha dicho desde siempre, y esa es la razón que después se quedan prácticamente solos, de que él lleva la tropa con engaños, y la misma tropa en su momento declara eso, de que a ellos les dijeron que iban a salir para hacer un operativo de entrenamiento, qué sé yo, y luego resulta que sabían que se estaban levantando. Entonces hay muchos cuestionamientos al respecto, y esta persona parece que fue uno de los fieles, ¿no? Que efectivamente sí sabía de lo que se trataba y lo siguió. Y en el otro caso, en el tema Madre Mía, si bien es cierto el Poder Judicial lo absolvió y cerró el caso, quedan muchas preguntas en el aire que nunca se contestaron. Para empezar, el mismo abogado de Ollanta de Humala, que era el doctor Escobar Pineda, en su momento dijo, habiendo sido abogado de Ollanta, que fue verdad que se pagaron a los testigos, y se vio a este señor Amílcar, y debe estar en los archivos, en imágenes, al señor Amílcar entrando al banco o a la notaría o a algún lugar público con el hijo del testigo, que había dicho que efectivamente el capitán Carlos era Ollanta Humala. Y luego, cuando hubo la acusación de la compra de testigos, hubieron imágenes, sin embargo, que así nos hacían sospechar. Entonces, más allá de eso, yo creo que no les gusta mucho el hecho pues que haya salido a la luz esto. Efectivamente, ese es un proceso que ya se cerró. Obviamente, para muchas personas quedaron muchas dudas, y calculo que por eso no querrán decir que trabaja ahí. Y si es que es, efectivamente, como le ha dicho Carlos, un suboficial en actividad, pues será las personas pertinentes, sus jefes inmediatos superiores, quienes tendrán que dar la respuesta respectiva y decir qué es lo que hace ahí, y más aún cumpliendo una función que no le compete como suboficial de las Fuerzas Armadas. Tal vez esa es la parte más compleja, ¿no? Porque creo que si somos un país respetuoso de las instancias judiciales, y este señor se lo absolvió, ya, ¿no? Y creo que el caso de Locumba efectivamente presenta muchos cuestionamientos. Yo sobre Madre Mía siempre he tenido mis reparos, porque efectivamente el libro del que habla Carlos es un testimonio bien duro, y me hubiera sido interesantísimo escuchar otros testimonios de otros militares que han tenido que pasar por las mismas disyuntivas. Pero vamos, como decían ellos, el señor niega que trabaja en Palacio y es tan obvio, entonces todo el mundo se empieza a preguntar. Pero lo niega relativamente, porque en su página de Facebook es que se muestra esta fotografía de una credencial que lo autoriza a... Pero la prensa le lo niega mal.
digamos. Sonido a medias. Solamente una cosa de lo que ha dicho Cecilia. Ollanta Humala aceptó que él era el Capitán Carlos, no es que no aceptara. Pero no los actos que se lo acusó que realizó el problema Carlos. ahí, porque yo fui testigo técnico después en un caso parecido en Pucará, es que los jefes de bases contrasubversivas no tenían autorización para interrogar a lo que se supone eran cuadros senderistas, y en el caso de Madre Mía, la señora que aparece como desaparecida, era una miembro del ejército guerrillero Popular Sendero Luminoso. Entonces, cuando se toma una detenida de ese tipo, en realidad eso iba al batallón 303 de Tingomaría, donde tenían los equipos de interrogación especiales, interrogación entre comillas especiales para tratar estos casos, ¿no? No cualquier capitán de una base contrasubversiva podía tomar decisión sobre no el cuadro debió senderista. de haberlo hecho, pero al parecer, por lo que dijeron los testigos en un primer momento, antes de que salieran las imágenes de que supuestamente les habían pagado, ellos dijeron no solamente que los habían interrogado, sino que los habían torturado y que delante de ellos habían asesinado a sus familias. No lo digo yo, no lo invento yo, fueron testigos que luego cambiaron su versión, y donde se ve al señor Amílcar entrando con el hijo de uno de esos testigos a un banco. Entonces, no es invento, y efectivamente el Poder Judicial, así como la sentencia de Fujimori, nosotros no estamos de acuerdo con esa sentencia, nos parece sumamente injusta, pero la tenemos que respetar porque está ahí. Igualmente, la sentencia con el caso Madre Mía y Amílcar tampoco en todos los extremos nos parece correcta, pero está ahí y hay que respetarla. Pero eso no significa que se puedan tener dudas o cuestionamientos acerca de determinados temas. Eso sí, un respeto a las sentencias del Poder Judicial, nos gusten o no nos gusten. De acuerdo. Bueno, y en la medida en que se respeta el Poder Judicial, no hay que reabrir el tema, ¿no es cierto? Hay que pedir explicaciones No de qué hace en Palacio de Gobierno el suboficial en activo. Ya estamos en las 5 de las 7 de regreso y nos toca analizar el tema en realidad de lo que es un asunto que parece de nunca acabar, la salud del expresidente Alberto Fujimori. A todas luces se sigue deteriorando, ha entrado en la clínica. Ahora Cecilia Chacón nos va a dar un poco más de detalles por problemas gastrointestinales, y además el pedido de indulto no se resuelve, no llega a puerto final. Cualquiera sea la decisión que tome el presidente Ollanta Humala, lo cierto es que hay bastante expectativa y se espera que lo haga de una vez. El ministro de Justicia... No se resuelve el informe. Así es. Sobre el pedido de indulto. El ministro de Justicia, que hoy día dio declaraciones a la prensa tras su toma de mando, dijo clarísimamente que el informe ni siquiera le ha llegado a él, que le va a llegar a la brevedad posible y luego será elevado al presidente de la República. Por lo menos esta vez me parece que este ministro habló con más claridad que la ministra anterior, la señora de Arribas, que era un poquito más gaseosa en sus declaraciones. Vamos a escuchar lo que dijo el ministro el día de hoy. Parando la comisión de indultos. La situación de salud del ingeniero Fujimori y de todos los que están en el sistema penitenciario purgando prisión es un asunto que compete al INPE. En primer lugar, el informe me lo van a presentar a mí. Esto debe ser máximo a fin de mes o antes, según lo que me da, máximo o antes, me lo van a presentar a mí. Hasta ahí yo puedo informar, sí, en unos días. Lo entregará al presidente. Primero yo tengo que ver el asunto, ¿no? Primero yo tengo que ver el asunto, ¿no? Yo soy una persona que le informo respecto de lo que tengo. Lo primero que va a ocurrir es la presentación del informe a mí. Eso va a ocurrir en breve, el más breve plazo. Gracias. Claro, del todo claro, no. Le van a presentar el informe y él lo va a revisar, y ¿cuánto tiempo le va a tomar revisarlo? No solamente eso, sino que él dice, me lo van a presentar primero a mí, ¿no? Como si él fuera a tomar una decisión, entonces no hay nada que decidir. Él lo que tiene que hacer es recoger el informe, leerlo, mirarlo si quiere, pero está clarísimo el presidente toma la decisión. Así es, no él. pero lo que quiere dejar en claro es todavía no va a llegar a las manos del presidente. O sea, lo que quiere decir, el presidente todavía no se va a pelear con nadie, ni los que están a favor ni los que están en contra. O sea, él no toma una decisión porque me va a llegar a mí. Entonces yo veré qué hago con ese informe. En realidad no ha sido, creo yo, nada claro, si bien es cierto, por lo menos he dicho algo más
que lo que decía Rivas, esperemos que él no filtre, como filtraba ella, fotos e información, pero no nos olvidemos que el informe está hecho hace varios meses y que sin embargo hace pocos días, o una semana como máximo, le han querido hacer una nueva evaluación, lo cual es totalmente absurdo, porque la evaluación ya está hecha, una evaluación hecha por 5 médicos que por unanimidad determina que él tiene una depresión severa. En lo único que no se pusieron de acuerdo es qué tan severa, pero unánimemente han dicho que él tiene una depresión severa y que obviamente el encierro está empeorando cada vez más su situación y que es lamentable pues que todavía no se diga ni sí ni no. Nosotros lo que queremos es una decisión para que esta telenovela por capítulos termine de una vez por todas y no se utilice la salud de una enferma como cortina de humo cada vez que les conviene. Yo a veces me pregunto si lo que debería pelear la bancada fujimorista es por el indulto, y que entre una decisión rápida que no le dé el indulto y una decisión de mediano plazo que le dé indulto, de repente en política hay que ver los costos de la rapidez y de la duración de la decisión. Pero en todo caso yo creo que ya están contadas las horas en el sentido de que ya no tiene más tiempo el presidente Ollanta hasta el discurso del 28 de julio, ¿no? En este transcurrir, no puede ser que pase el discurso del 28 de julio y que no haya tomado una decisión sobre el indulto. Ahora, es verdad que hay muchas cosas que están en juego. Y es verdad que no solamente es un problema de la enfermedad de una persona, que tiene connotaciones políticas, y que las depresiones severas son todas las pastillas contra la depresión son para las depresiones severas, pero tiene pues implicancias políticas, y lo que ha sucedido con el general Videla en Argentina, también el presidente que dio un golpe de estado y que ha muerto a los 87 años en prisión, no es algo que genere un ambiente favorable al indulto. Entonces yo diría que habría que esperar hasta máximo, sí, el discurso del 28 de julio, porque Ollanta tiene que tomar esa decisión, ¿no? Porque así como hablábamos del costo político que tiene para Perú posible esta falta de claridad del expresidente Toledo, tiene un costo para Fuerza Popular, claro, el tema del indulto, en la medida en que los tiene, digamos, aprisionados prácticamente en un solo tema. Pero Willo, además tiene un gran costo también para... No, claro. Entonces, si Ollanta no decide ya hasta julio, ¿no es cierto? Bueno, nos estamos aparecería, como se llama ya, demasiado un manipulador, manobrero o vacilante, ¿no? Yo quisiera decir algunos temas sobre lo que ha dicho Carlos. Para empezar, yo creo que una vez más lo que le queda a la población, más allá si está de acuerdo o no con el indulto, es que el presidente Ollanta Humala no decide nada. Entonces habrá que pedirle a Nadine que tuitee o que ella misma salga a decir algo, porque él nos tiene acostumbrados a no decidir, ni sí ni no, o sea que eso no es sorpresa. Pero en este caso se trata de un tema de salud. No hacerlo es cruel e inhumano. No se está tratando de ver en una balanza un costo político. No hacer qué, perdóname, sí. No hacer una decisión. ¿Sí o no? Y si dice no, si dice no, tendrá que asumir las consecuencias de su no. Y si dice sí, tendrá que asumir las consecuencias de su sí, porque todo en esta vida y toda decisión que se tome en esta vida tiene consecuencias. Pero la crueldad sí dice sí. Uno u otro lado. Pero lo tendrá que asumir, Carlos. Él tiene que decidir. Y la decisión que él tome la tendrá que asumir con sus votantes, con el pueblo, con etcétera, con quien lo tenga que asumir. Las decisiones se asumen. La más simple hasta la más compleja. Bueno, siempre tiene mantener un no sé interminable es una decisión también que también tiene sus consecuencias. Efectivamente que le está causando consecuencias, pero más allá de eso, y obviamente le está midiendo si esas consecuencias son mejores o peores. Lo que yo quiero decir, para empezar, es que nosotros no aceptamos desde ningún punto de vista una comparación con el general Videla, Fujimori, ni Maduro, ni mucho menos, porque son casos totalmente distintos y nosotros no aceptamos de ningún punto de vista estas comparaciones. Pero más allá de eso, quiero decir que nosotros como bancada fujimorista, bancada de Fuerza Popular, no estamos haciendo ninguna presión política en el tema. Lo que nosotros decimos es como cualquier fujimorista, que queremos que se tome una decisión. Nuestras decisiones dentro del Congreso, como bien lo ha dicho Keiko Fujimori, que es la lideresa de Fuerza Popular, no van a cambiar si es que se dice sí o si se dice no. Si se dice sí
al indulto, no significa que la bancada fujimorista se va a convertir en un marshmallow y va a empezar a apoyar y aprobar absolutamente todos los blindajes y todas las cosas que no está haciendo bien este gobierno. No lo vamos a hacer. Y si dice no, tampoco significa que dejemos de apoyar efectivamente las propuestas que son beneficiosas para el país, como lo hemos hecho. Y tú sabes perfectamente que hay votaciones en las que hemos estado a favor y así lo hemos hecho. Han habido votaciones en el Parlamento. Entonces, la bancada como bancada no toma decisiones sobre este tema. Y es más, en las reuniones de bancada nosotros no hablamos sobre Cecilia, pero hay un tema que a mí me ha resultado revelador en las últimas encuestas. Cuando el fujimorismo no hace campaña pro indulto, cuando no sacan las fotos que sacaba Rafa, cuando no van cambiando de opinión, que vamos, o sea, sobre la salud del presidente Fujimori ha habido varias versiones según el contexto político y eso es creo que un costo que están pagando el día de hoy. Curiosamente la población apoya el indulto, porque creo que también se percibe un uso político de la salud de Fujimori desde el fujimorismo. Rafa ya no está dentro del fujimorismo, lo llamaron y lo pusieron ahí. Lamentablemente creo que le hizo mucho daño, y así se lo ha manifestado públicamente el mismo Kenji Fujimori como hijo, ¿no? Porque creo que aquí los que tienen que llevar las decisiones y los que han tomado las decisiones en estos temas son los hijos y las Kenji Fujimori con su planito también hizo mucho daño. Pero en el caso de Carlos Raffo, yo lamento mucho que muchos de los actos que él hizo en relación a este tema, lo que hicieron fue justamente debilitar el pedido del indulto, porque claro, había una opinión que se está utilizando cuando nosotros no queremos ningún tipo de utilización más que luchar y que el presidente se mejore, que el presidente pues no vea afectada su salud de tal manera que muera, porque esa es una de las posibilidades. Entonces eso es lo que nosotros queremos. Entonces y lo dijo Kenji, lo dijo Keiko, ellos no quieren que nadie interfiera de fuera, que no sea el círculo familiar en el tema del indulto. Yo opino, como fujimorista que soy, por supuesto que sí, yo pertenezco a Fuerza Popular, soy fujimorista, estoy inscrita ya desde hace algún tiempo a Fuerza Popular y por lo tanto damos una opinión como la podría dar cualquier fujimorista que está agradecido, como hay millones de peruanos que están agradecidos y reconocen el trabajo exitoso que hizo el presidente Fujimori en diferentes temas. Entonces esa es mi opinión, que me la preguntan y yo la doy, pero no como congresista que está influyendo políticamente para el indulto. Eso no lo estamos haciendo. ¿Hay forma, Carlos, que el tema no tenga una dimensión política, ya sea para la oposición o para el fujimorismo? No, en este caso no. Para la oposición el presidente que ha sufrido todo lo que ha sufrido, ¿cómo se llama? En el sentido de que primero que salió el Perú, renunció por fax, fue candidato al Senado japonés, y después se lo ha condenado en un juicio más o menos por todos, imparcial. La carcelería que tiene a muchos nos parece, ¿cómo se llama?, correcta. Lo que sí hay que hacer es impedir de que verdaderamente si está en situación tan delicada que se va a morir en la cárcel. Ahora, de repente hay una cosa que yo le voy a preguntar a Cecilia. ¿Y si el presidente Ollanta decide que lo tengan en un hospital como tuvo Crucillat, en el hospital peruano japonés? No va a estar mejor que en otro sitio, ¿no? Entonces, esa es una salida que se resuelve, no al indulto, pero un tratamiento para asegurar que la integridad física del reo esté bien cuidada, ¿no es cierto?, por la condición de presidente. Igual es un encierro, lo único que cambia son las paredes del encierro, porque en realidad estar en un hospital o estar en la cárcel es igualmente un encierro. Lo que haces es una falta de libertad que hace que tus males de salud se puedan incrementar. Pero insisto, Carlos, el pedido es sobre eso, y será el presidente quien lo decida, y la decisión la tiene que tomar de una vez por todas. O sea, aquí lo que se le está exigiendo es única y exclusivamente que decida de una vez por todas, que no nos esté meciendo, no solo los fujimoristas, sino el país entero, porque yo calculo que los que están en contra del indulto también están esperando una respuesta, los que están a favor del indulto también esperan una respuesta. Entonces, en este caso, una vez más queda clara la imagen que se ha ganado en estos últimos años el señor Ollanta Humala de no decidir absolutamente nada, y eso definitivamente no le hace ningún bien y no le está haciendo bien en los últimos meses. Tiene que resolverlo antes del 28 de julio. 28 de julio es mucho tiempo también.
Esperemos que antes. ¿Una pausa, Patricia? Sí, nos vamos a una pausa y regresamos. Volvemos luego con el caso de la población de Casma, soliviantada por el asesinato de un comerciante del mercado central de Casma. Bueno, hay un Facebook un texto del Facebook del expresidente Toledo, donde dice: mañana responderé todos los ataques de mis adversarios políticos de siempre. Levantaré acusaciones y sospechas, mentiras y calumnias. Mi arma será la verdad, porque tengo la conciencia y las manos limpias. Entonces tendremos que esperar a mañana para escuchar esas respuestas. Así es. Y la entrevista será, Guido, en RPP como tiene que ser. Así que manténganse en sintonía el día de mañana para escuchar la versión del señor Toledo, que es verdad, hasta ahora no se ha oído. Debería ser desde acá, ¿no? Debería de dar las respuestas desde aquí, no por Facebook, ni por Skype, o sea, que esté en el Perú, estará llegando. Él debería de, o sea, la primera pregunta al escuchar eso es, ¿y dónde va, desde dónde va a dar las explicaciones? Y la segunda tiene compromisos académicos. Sí, claro, sí, me imagino. ¿Pero por qué? Si por vía Skype es como tenerlo presente, no es lo mismo, porque él realmente le debe explicaciones no solamente a la oposición, sino también a su propio partido, ¿no? Que lo está saliendo a defender. Pero además también la segunda pregunta es, entonces, si es que tiene todas las explicaciones tan claras, ¿por qué hizo de todo para que lo blindaran en el Congreso? Eso creo que es lo que lo compromete más, ¿no? Por lo menos a vistas de la opinión pública. Hubiera dejado entonces que lo investiguen y hubiera dejado callados a todo el mundo. Bueno, en estos momentos, cuando ya van a ser 10 para las 8 de la noche, las cosas parecen haber vuelto a la calma en Casma. De hecho, se ha reabierto la Panamericana Norte, que estaba bloqueada en el kilómetro 370, pero han sido varias horas de desborde popular, digamos así, donde la gente irritada por lo que percibe como la impunidad de los delincuentes. Ya han cambiado, han forzado la salida de un fiscal que liberó a varios delincuentes en Casma, y ahora dos jóvenes de 18 y 19 años matan al mediodía a un comerciante muy querido que una semana antes había denunciado ante la policía que estaba sufriendo extorsiones para evitarse daños a él o a su familia, y le pedían 60.000 soles. Él va a la policía, denuncia el hecho, la policía no es capaz de brindarle seguridad y hoy lo matan. Entonces la gente ataca a la comisaría para capturar y me imagino que linchar a los responsables, y también atacan el local del Ministerio Público. Entonces hay una situación en donde el tema de seguridad ciudadana ya no es solamente un tema de la seguridad individual de cada uno de nosotros, sino de la población siente que, y el corresponsal de RPP en Casma describía la situación de las últimas semanas como una situación en donde efectivamente se han venido cometiendo atracos, despojos a familias campesinas, en zonas rurales, donde les roban las pocas pertenencias que tienen y no pasa nada. Corrupción de ciertas instituciones tutelares que deberían servir para mantener el orden público, la identidad del país, en fin, decidir la justicia. En provincias, yo he vivido muchos años en provincias, el mayor comisario, el fiscal, ¿no? Y el señor juez son elementos de, no sé si habrá cambiado, pero y el cura, cuánto vale, cuánto es, etcétera, ¿no? Entonces el pueblo en realidad no se siente, pues, que hay una institucionalidad de un país democrático que es imparcial, ¿no es cierto? Y que por lo tanto, sendero luminoso, dicho sea de paso, porque el 17 de mayo se conmemoró para los senderistas el 33 aniversario del inicio de Lucha Armada. Para los senderistas fue fácil ganarse al inicio la población, simplemente amenazando al policía, al fiscal, para que se fueran. Y una vez que se fueran, la gente vivía mejor. Entonces decían, estos no están liberados, ¿no es cierto? Fíjense, esto fue bien peligroso. Cuidado ahora con el sicariato, las cosas se van a complicar más si se continúa así.
A ver, yo creo ahí que, y en esto no estoy muy de acuerdo con Carlos, ¿no? Yo también desde muy niña siempre he ido a provincias, yo he vivido en provincia mucho tiempo, y yo creo que más bien al militar, al policía, por eso decía al párroco, eran autoridades, ¿no? Era la representación del Estado en los lugares más alejados, y como tales eran respetados porque representaban de alguna manera las instituciones. En los últimos años hemos visto de que no hay absolutamente ningún respeto ni hacia la autoridad ni hacia las instituciones. Entonces el policía se le ha hecho tal imagen de que es corrupto, ladrón, que es igual o peor que el delincuente, que ya no los respetan. Y si bien es cierto, hemos visto ejemplos lamentables de actos de corrupción cometidos por algunos, lo que debemos de evitar es atacar a las instituciones como instituciones, porque nosotros mismos las debilitamos, y estas son las consecuencias. Consecuencia además de un Estado débil, que no es capaz de poner orden, de administrar justicia, porque efectivamente también en el Poder Judicial, así como hay jueces y fiscales honestos, hemos visto también de todo, lamentablemente utilización o por dinero o utilización política durante mucho tiempo, que hace que no confíes en la justicia. Entonces, como consecuencia tenemos que la población toma la justicia en sus propias manos, porque dice, si tú no eres capaz de defenderme, me voy a tener que defender solo. Y entramos en este círculo terrible de el oeste. O sea, tú me pegas, yo te pego más fuerte, tú me matas, yo te mato, quizá yo, ojo por ojo, diente por diente. al presentar el tema he exagerado la nota y he aparecido como justificando la reacción de la población de Cama. No la justifico, pero sí me la explico. Pero sí me la explico. Sí, claro. ¿Sí entiendes de dónde es que lo preocupante es que nos los explicamos. Comprendemos la frustración de la gente, comprendemos su desesperación, comprendemos efectivamente que si a mí me violan a un hijo pequeño, yo voy a querer matarte, porque sé que la policía te va a coger y si lo sobornas te bota, y después lo que hace el Poder Judicial igualmente te deja libre. O sea, hay un borracho que mata a mi hijo, al final a las 2 semanas lo veo caminando por la calle. ¿Cómo me va a frustrar? Entonces se entiende. Pero al mismo tiempo yo creo que el tema es terrible porque nos está poniendo en evidencia un Estado débil que no se hace respetar y donde hay instituciones que no pueden manejar ni la corrupción ni la inseguridad ciudadana, que cada vez es más galopante, y un Poder Judicial que cada vez administra menos justicia. Pero acá hay un hecho concreto, Carlos, me gustaría que lo analices, tú que conoces bastante el tema de seguridad. Las amenazas para cobro de cupos se están convirtiendo en algo de todos los días, en grandes empresarios, pequeños empresarios, microempresarios. En todo el norte del país, y ahorita llegan acá. Y no hay ninguna protección de ningún tipo. Este señor no solo los denunció, sino que una vez que lo mataron, los agarraron en 5 minutos, porque resulta que eran cualquier... Ni siquiera era una banda organizada. Andy mata a eso. Ni siquiera una banda organizada, eran unos 4 peleles, ¿no? Que van y mataron de cualquier manera y por supuesto los agarraron rápido. Autoridades. ¿Por qué está pasando a la policía? No le interesa. Incluso hay algunos denuncias de que reciben parte del cupo que se cobra. Por eso digo, no, primero, yo no he nombrado a la Fuerza Armada, ¿no? Sino he dicho la policía, el Poder Judicial, y la Fiscalía. En provincias hay un humor más o menos compartido en la población que ahora la corrupción más o menos pues campea por ahí, ¿no es cierto? Y que cuánto vale, cuánto cobra. Ahora, es verdad lo que tú dices, Pati, pero ¿sabes qué? Tiene que ver con una dirección general de la policía que es la DIRINCRI, ¿no? Entonces se ha fortalecido determinadas direcciones, grupos especiales de la policía, la DIROES, en fin, pero la DIRINCRI se le marginó, y recién ahora se están fortaleciendo el número de efectivos de la DIRINCRI, porque ese es trabajo sí de investigación, de lo que fue antes la ex-PIP, ¿no es cierto? Entonces, porque darle, primero que si uno pide protección policial, se le tiene que dar, ¿no es cierto? Pero tampoco no es fácil, ¿cómo se llama? Que la policía pide protección policial a todo el mundo que pide, ¿cómo se llama? Sentirse amenazado. La sanción es capturar a quienes están chantajeando. Por eso, es la DIRINCRI. Por eso digo, eso es la DIRINCRI. Te quiero contar algo brevemente. Yo fui a dar unas charlas al municipio de Castilla, en Piura, sobre seguridad ciudadana. Y de repente veo a unas personas camufladas de comando. Yo le pregunto a la alcaldesa y le digo, ¿y quiénes son? ¿Son militares? No, esos son mis serenos.
¿Y por qué lo pone de camuflado? Porque eso impone orden. Claro, porque da creen miedo. que son militares. ¿No? Ojo. No, o sea, los militares no tienen el descrédito que tiene como la policía. ¿Por qué? Porque es una fuerza acuartelada, en fin. ¿no? Pues no tiene contacto con la población, ¿no? O sea, el militar está en su cuartel y el civil no lo ve, a no ser de que haya algún problema que vaya contra la seguridad ciudadana o tema de lluvias, desastres en los que encima aparecen a salvar a la gente. Así es, que son sus funciones, y el ejército, por supuesto, siempre ha realizado esas labores. Pero no nos olvidemos que el vicepresidente de Amazonas fue exactamente igual. Lo amenazaron, él denunció, la policía no le hizo absolutamente ningún caso y le entraron a su consultorio a matarlo. Un mocoso de 15 años, 16 años, que todo el mundo sabía, crónica de una muerte anunciada. En este caso son chicos de 18 y 19. Todo el mundo Igual sabía todos dónde son estaba. 500 soles, 300 soles. Así es, entonces ni siquiera van, como bien has dicho, Patricia, o sea, no te digo que te pongas 2 policías, porque los policías no abundan, pero por lo menos que vayas y trates de capturar y que sepan que los estás persiguiendo, y que los tengas ojito. Y por otro lado, efectivamente, ahí está la Dirincri, etcétera, etcétera, pero la gente no hace esa diferencia, la gente ve a la policía. Y la policía no está funcionando porque no le dan la seguridad. Y por otro lado hay denuncias de que se ha aumentado el presupuesto de inteligencia para que se pueda seguir a los adversarios políticos, y vemos que efectivamente a Juan, a Pedro, a Chana o a Juana los están... Seguimiento de 2 semanas, a ver, hasta un seguimiento. Yo te aseguro que vía un celular y eras a los que chantajean. Así es. Entonces, aquí tiene que haber decisión política, efectivamente, y poner a buenas cabezas en los ministerios para que se puedan, y jefes de las diferentes áreas, para que se pueda lograr el objetivo, que es la seguridad ciudadana. Y no ver estas manifestaciones de desesperación, que es lo que hemos visto. Verdaderamente. Que no sucede en otros países de América Latina también. Bueno, yo hoy me vestí de crema. En homenaje a Lolo Fernández. A Lolo Fernández. El gran Constantino Carvalho, que ya no nos acompaña, alguna vez me dijo en una entrevista que uno de los peores dramas del mal fútbol, que la crisis por la que pasaba el fútbol, era que no había lo que él consideraba los héroes de la paz, que son los deportistas. Son estas figuras sobre las que se construyen imaginarios populares, la gente admira, los chicos usan de modelo, y creo que Lolo es el último gran héroe del fútbol peruano. Exactamente. Nació hace 100 años, hace muchos años no nos acompaña, pero ha habido otros muy buenos jugadores, pero no tenía esa dimensión de grandeza, ¿no?, que tenía Lolo. Bueno, hay fotos de Lolo con los grandes jugadores de Sudamérica de esa época. Jugó con Pelé, en algún momento acabamos de ver la foto con Pelé. Hoy se le han rendido homenajes de innumerables maneras, por supuesto que la directiva del universitario, y en la zona donde nació, en Cañete. Así es. En la hacienda donde nació en Cañete, y era su abuela la que le tejía las mallas. Las famosas mallas tan lindas que le quedaban además. Ahí, mira, ¿Quién vio jugar a Lolo en Yo. yo. Ah, yo sí, en su despedida. En su despedida, que le permitió Años hacer gol. 60. Claro, pero ¿cómo se llama? La historia, ¿cómo se llama?, de Lolo Fernández, en su mejor etapa de futbolista, tiene de las barras del deporte. Lolo Fernández pateaba y el mito decía que rompía El travesaño. el travesaño. Sí. Pero en el lado de la alianza estaba Valdivieso, el papá del presidente de las AFP, ¿no? Que cuando pateaba a Lolo, el mago Valdivieso, por eso decía, el mago decía, no quiero barreras, 1 a 1, o sea, como pistolero. ¡Qué maravilla! Como Frente a pistolero, frente. era. ¡Qué maravilla! ¿No? Que Entonces, nos hemos perdido. y encima le paraba, dice que así, ¡pah! La pelota, decía, y todo el estadio, otra vez se me rompí el travesaño y no Se emociona, Pablo se emociona. Yo creo que Bueno, extraordinaria anécdota la que ha contado Carlos. Yo quiero decir que efectivamente yo no había nacido cuando él jugó su último partido, pero en realidad, a pesar de eso, yo no nacía todavía, pero he crecido escuchando hablar de él. Claro. O sea, nos ha dejado, y eso justo creo que se refería a Patricia, que nos ha dejado mucho más que el solo hecho de verlo jugar. Nos ha dejado valores, hemos crecido escuchando de él como un ejemplo, como un modelo de compromiso, no solo con el deporte, sino con el país. Y es una lástima que hayan pasado 100 años y todavía no
otro Lolo Fernández del que podamos al menos nosotras ver jugar. Así es, yo no me libré, en mi casa tengo 3 hermanos hombres todos de la U, así que efectivamente escuché Yo hablar de Lolo. admiro a Lolo, aunque siga siendo celeste. Por eso venía vestido de celeste, para dar la contra. Muchas gracias a Cecilia Chacón y a Carlos Tapia. Siempre. Y a ustedes, amigos, por su reiterada preferencia. Nos esperamos mañana.